Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera cápsula para poder retomar el contenido temático a la primera unidad en la materia de fonatría y logopedia aplicada en temprana edad. Esta materia en realidad tiene una fundamentación muy constructivista en conocimientos, en el cual vamos a ir viendo pues cada uno de estos alcances en función a la intervención logopédica, foniátrico, y cómo también podemos ir reintegrando y también valorizando cada una de estas patologías foniátricas que se van desarrollando a través de la infancia, a temprana edad y demás, ¿no? Vamos a ir viendo la construcción de los trastornos del lenguaje como una ADL, una alteración del desarrollo del lenguaje, el trastorno específico que también va reintegrando esta parte del lenguaje y como dentro de estas alteraciones del lenguaje vamos a ir revisando trastornos específicos secundarios del lenguaje. Aquí hay también una parte muy importante en función a la pérdida del lenguaje o a la afasia infantil. Dentro de esta construcción también va a ser muy interesante ir viendo los trastornos del habla, como las disfemias, las dislalias, las disglosias, las disartrías, y como esta parte de las patologías integrativas de la voz, como la disfonía, van dando como algunas alteraciones dentro de la construcción a la comunicación, el diálogo de las y los pequeños, ¿no? Entonces, cada una de estas cuestiones patológicas, pues prácticamente tienen diferentes componentes y dimensiones, los cuales se tienen que ir como que planteando para poder ir comprendiendo cada una de ellas, ¿no? Dentro de este sistema lingüístico también vamos a encontrar que hay vertientes de comprensión y de expresión, como la fonética, la fonología, la morfosintaxis, y toda esta parte del contenido semántico que tiene que ir generando las conexiones pragmáticas del lenguaje, ¿no? De manera construida, pues cada una de estas variantes va a ir como que afectando diferentes componentes, ¿no? La fonología, pues prácticamente tiene que ver con todo esto fonético, que prácticamente es lo que hace distinguir el sonido en el idioma que se está hablando, en el sonido que estamos emitiendo y demás. La fonética se refiere a cómo se van a ir produciendo y cómo se están percibiendo cada uno de estos estímulos, sonidos dentro del habla, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir revisando el modo de la articulación oral y nasal y los sonidos sordos o sonoros. Todo lo que tiene que ver con la morfosintaxis, pues prácticamente va a ir refiriendo a cada una de estas construcciones que tienen las estructuras internas de las palabras y cómo se van relacionando dentro de las oraciones. Lo semántico es cómo nosotros le damos semanticidad al significado de las palabras, a las oraciones y a las secuencias, en el cual pues prácticamente vamos relacionando cada una de estas informaciones para poder ir adquiriendo la información específica. Y todo lo que tiene que ver con esta parte de lo pragmático, que es la comprensión y el uso adecuados del lenguaje, independientemente del contexto, ¿no? Cada una de estas dimensiones, pues prácticamente se pueden ir alterando y se pueden ir como que remodificando en el proceso de desarrollo. Acá lo importante es que vamos a ir revisando toda esta gama integrativa dentro de los trastornos del lenguaje, y en estos trastornos del lenguaje vamos a ir diferenciando aquellos que son dentro de una construcción patológica y los que se van justificando por algún daño cerebral aquí, ¿no? Es aquí donde vamos a ir comentando parte dentro de la ADL, que es esta parte de la alteración en el desarrollo del lenguaje, y los trastornos específicos del lenguaje usted, ¿ok? Y otra parte que es el retraso del lenguaje. Cada una de estas forma parte de una sintomatización de patologías y en cierto, pues, bueno, en esta cierta amplitud, en esta parte de las de cómo considerar los secundarios, pues prácticamente van generando una reintegración diferente, ¿no? Estas primeras patologías, como el ADL, el TEL y el RL, son patologías primarias, ¿no? Los secundarios son los que se van como que generando, como la discapacidad intelectual, el autismo, el déficit por atención, la hipoacusia, la hiperactividad y demás, ¿no? Que estos se van desarrollando en función a una lesión cerebral adquirida o un daño cerebral adquirido.
Lo importante de todo esto es que vamos a ir viendo cómo las alteraciones del desarrollo del lenguaje, los retrasos del lenguaje y esta parte del trastorno específico del lenguaje van como que segmentándose dentro de una reestructuración acerca de los estímulos selectivos que tienen hacia los pequeños. Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje, pues prácticamente se van implementando desde que el pequeño o la pequeña empieza a identificar cada uno de estos aspectos sonoros, ¿no? En un término integrativo, pues prácticamente debemos ir revisando la adquisición y la comprensión y incluso del lenguaje porque acá podemos ir como que replanteando si hay algún problema que implique cada uno de estos sistemas de análisis y diálogo. Debemos de ir como que implementando también la segmentación entre esta parte del almacenamiento de la información, el proceso cognitivo, la discapacidad que a veces se va reintegrando al intelectual y ir viendo cómo el neurodesarrollo se está replanteando en la o en pequeño para ir viendo los estímulos selectivos que se están pues, prácticamente presentando para poder adquirir el lenguaje. Eh, Estas clasificaciones pues prácticamente se van generalizando. Hay una parte muy implementada que tiene que ir viendo con esta parte del trastorno específico del lenguaje. Acá tenemos que ir revisando si es a mediano, corto o largo plazo y cómo se puede ir fundamentando para ir viendo cada una de estas cuestiones heterógenas. Debemos ir revisando también la aseveración de la afectación y la edad de la o el pequeño. Aquí podemos ir viendo toda esta parte de cómo se va desplazando y se va fortaleciendo el desarrollo y la adquisición específicamente con el lenguaje, ¿no? Hasta este punto, pues también es muy importante que nosotras y nosotros empecemos como que ir viendo cada una de las cuestiones dentro del desarrollo emocional, la personalidad, ¿no? Y cómo van todos y cada una de estas adaptándose y construyéndose en la mejor de la mayoría posible para poder anclarlos a un medio de comunicación. Después de esto, dentro del trastorno identificado o dentro de esta parte del trastorno específico del lenguaje, vamos a ir como que regresando a una función si hay una presentación de una RL, que esta RL es el retraso del lenguaje, ¿no? Esta parte del retraso del lenguaje, pues prácticamente nos va a hablar de que todos los componentes del lenguaje, lo fonológico, lo sintáctico, esta parte gramática y semántica, se van como que generalizando en una desconstrucción de su desarrollo. ¿Ok? Entonces, aquí el retraso del lenguaje entra como una afectación dentro de la expresión y prácticamente va como que implementando una funcionalidad de diálogo. Presenta una mejor respuesta a la intervención logopédica porque aquí se puede ir consiguiendo pues prácticamente una apertura significativa para poder tener una reintegración en el ámbito social y educativo y es mucho el apoyo dentro de la familia. Cada una de estas funciones, el retraso del lenguaje, eh, pues también nos dan una alternativa muy implementada, ¿no? Entonces, tenemos que ir como que aperturando toda esta parte del desarrollo morfológico, todo lo que tenemos que ir como que identificando en esta temprana edad, ¿no? Entonces, se tiene que ir como que ir viendo dentro de esta parte de la ADL o del trastorno específico del lenguaje y demás, en cuanto a las alteraciones y los retrasos del lenguaje cuando tienen una edad significativa. Lo importante es que nosotros empezamos a ver dentro de este establecimiento límite de los 3 años para ir como que revisando las alteraciones dentro del lenguaje, ¿no? Si somos capaces de identificar a menores de 3 años con una posible sospecha de alguna alteración del lenguaje, pues podemos recomendar como que esta parte de la estimulación y la reintegración para poder abordar y construir una semántica dentro de esa parte, ¿no? Mayores de 3 años, que prácticamente ya hay una socialización, una escolarización, se puede generar un diagnóstico a esta parte de la intervención del desarrollo del lenguaje y se tiene que ir como que fundamentando en cada una de estas funcionalidades, ¿no? La discapacidad intelectual dentro de los trastornos secundarios en el lenguaje también se van a ir presentando.
esto dentro de la funcionalidad de la psicología nos dice que por cada organismo, con cada funcionalidad que nosotros y nosotros no desarrollamos o aperturamos, pues obviamente nos va a dar una funcionalidad, una discapacidad integrativa para con los estímulos que tenemos alrededor, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo dentro del acompañamiento foniátrico cada una de estas remisiones o remitir dentro de esta parte a las primeras evaluaciones, a ir generando pues prácticamente algunas sospechas integrativas hacia un daño cerebral adquirido, hacia un atraso del lenguaje, hacia una ADL o hacia un TEL que prácticamente nos van a ir como que identificando la capacidad de poder ir trabajando con cada una de estas, ¿no? Pues de manera general, todo esto nos va a ir puntualizando a poder ir abordando cada una de estas, pues prácticamente manifestaciones dentro de una edad temprana, pero más dentro de este punto, pues es como que ir reestructurando, abonando y también canalizando con el especialista foniátrico para que se pueda dar un seguimiento, una intervención y dentro de la logopedia, pues ir trabajando en una fundamentación más visible y un poquito más estable, ¿ok? Esto lo vamos a ir expandiendo y lo vamos a ir como que formulando un poquito más en clase sincrónica. De momento, este es un panorama general dentro del foniátrico, esta parte de la ADL, la RL y el TEL, que son fundamentales dentro de la integración hacia toda esta parte dentro de la foniatría y cómo desde la pediatría podemos trabajar en edad temprana para poder regularizar, intervenir y procesar cada una de estas necesidades en función a la comunicación interactiva de las y los pequeños. ¿Ok? Pues bueno, estimados maestros y maestras, con esto terminamos esta pequeña inducción a la primera oportunidad. Ante cualquier cosa, duda o comentario, pues quedamos atentas indicaciones. Nos estamos viendo.